Hola, bueno, estamos con Tamar Novas y Marina Salas, protagonistas de Caminando con el Diablo, que se estrena este 6 de marzo. Bueno, muchas gracias por atender a Cinemanía, gracias. Gracias a vosotros. Nada, la primera pregunta es un poco común para los dos. ¿Cómo os preparáis un personaje que a priori se sale mucho de lo que os hemos visto en otros papeles, ¿no? Son papeles muy intensos, muy dramáticos. ¿Cómo preparáis este trabajo? ¿Quieres que empiece yo? Pues mira, una de las... Me encanta que digas el cable cuando es lo único que no tiene cable. Pues así. Una de las cosas que a mí me gustaba especialmente de hacer esta peli es volver a trabajar con Marina, porque habíamos trabajado juntos, pero habíamos hecho de Reyes de Portugal, o sea, una cosa que no tenía nada que ver. Y además después de varios años coincidir también entrenando, porque tenemos un maestro común, que es Fernando Piernas, y había algo que a mí me gustaba de la posibilidad de trabajar como, bueno, con la confianza, ¿no? De tener un lenguaje común, ¿no? También de alguna manera transmitirle eso, o sea, sumar eso a la visión de Rubén, que es una persona que cuenta en su primera película algo tan, no sé, tan brutal, ¿no? El guión a todos nos atrapaba muchísimo y para llegar a alguien así, o sea, en el caso de Miguel, que es un personaje que es muy físico, que apenas habla, que está completamente alcoholizado, que hace cosas terribles, yo me inspiraba mucho en algo casi que pertenece al terreno de las pesadillas, ¿no? O sea, para mí la película tiene algo de pesadilla sin ser de terror, ¿no? Y a mí me pasa que yo lo he estado diciendo últimamente y no sé si le pasa a mucha gente, esto de aparecer en un sueño en el que has hecho algo terrible y tienes que librar, que tienes que huir hacia adelante y no sabes muy bien por qué lo has hecho. A mí me parece que hay algo de este personaje que tenía que ver con eso. Luego, por supuesto, con todos los departamentos han ayudado muchísimo, toda la ambientación, maquillaje, el vestuario, el arte que había, ¿no? Que los espacios estaban muy construidos. Pues un poco estar ahí, porque es una película que yo creo que las escenas tienen que estar antes de empezar, o sea, todo tiene que estar ya listo antes de empezar a hablar o empezar a moverse. Sí, bueno, lo mismo. A mí me apetecía mucho poder trabajar con Tamar y creo que fue muy colaborativo. También juntos pudimos construir mucho la relación de ellos dos y aportar cosas. Y luego intenté hacer algo más físico, porque es verdad que es un guión con tan poco texto que intentamos trabajar mucho todo lo corporal, las miradas, un trabajo más, pues eso, de cuerpo, de otro lenguaje, ¿no? Y luego había una persona que nos ayudó mucho, que fue Fátima Baeza, que estaba también ahí en el rodaje, trabajó mucho con el niño, con Albán, y bueno, aportó también mucho a todo el trabajo. Hay mucho de salud mental, ¿no?, en la película. Muy poca salud mental. Un hecho traumático que sufre una pareja y que hacia dónde van, ¿no? Una vez cómo intentan superarlo de alguna manera, ¿no? Sí, no sé bueno, a ver, hay algo en el caso de mi personaje de Alicia, que ella está totalmente disociada. Entonces creo que también la peli habla de cómo un evento tan traumático y tan doloroso te puede llegar a volver loco, ¿no? Y realmente te hace enfermar. Entonces ese tema está encima de la mesa y ya estaba sobre el material, o sea, sobre el guión escrito. Sí, ahí el reto era cómo humanizar a estos personajes, que no significa justificarlos, ¿no? Y las cosas que se cuentan sin desvelar nada. A mí me parece que entronca mucho, por lo menos el tema esencialmente, que es la violencia, ¿no? La brutalidad, que puede ser venganza, que puede ser venida de una culpa tremenda, de una herida tremenda, pero el tema de la violencia a mí me parece que está presente en el mundo de hoy. De hecho, creo que hay grandes dirigentes de países que son auténticos psicópatas y que ejercen la violencia de una forma casi diría sofisticada, ¿no? Como muy elaborada. Y aquí lo que se habla es de eso en bruto, ¿no? De dónde viene eso cuando no tienen ningún tipo de elemento para controlarlo, ¿no? Esta pareja está completamente rota, devastada, algo los ha dejado como espectros en medio del desierto, y lo que hacen son comportamientos muy humanos, ¿no? Y empatizar con eso era el reto, ¿no? Entrar en esa herida desde cosas completamente deleznables que llegan a hacer. Entonces a mí me parece que hablar de la violencia, y sobre todo que haya una historia que explora eso, ¿no? Con todo el riesgo que eso lleva,
y que es desasosegante, ¿no? Que no es un espectáculo esa violencia, es algo que te incomoda. Me parece que es también una labor de las películas, ¿no? Sí, y además en tu caso, Tamar, sin desvelar, bueno, en la medida de lo posible, lo menos posible, ¿no? Sí hay un sentimiento de culpa, ¿no? Ahí detrás que todavía hace que el personaje tenga un dolor doble, si se puede decir así, ¿no? De responsabilidad, ¿no? Sí, porque bueno, es una cosa que hablaba mucho Rubén, ¿no? De cómo se perdona uno a sí mismo, ¿no? Y había ahí, sí, por supuesto, que una lógica muy irracional de los dos personajes, cada uno tiene su herida, pero en el caso de Miguel hay una... Bueno, es muy consciente de la culpa que él tiene en todo lo que sucede, ¿no? Y en este caso es explorar hasta qué extremo pueden llegar. Hay momentos para hablar un poco de esperanza, entre comillas, por lo menos la de estos personajes, ¿no? De en qué están pensando para hacer todo lo que hacen, y en particular Miguel, pero es una tragedia absoluta la historia. Y tú, Marina, sí trabajas bastante con un niño, tienes pues, hay escenas que son complicadas, entiendo, ¿no? Y además más para que las entienda un niño en un rodaje, ¿no? No sé si tuvisteis que trabajar, has hablado de esta persona, ¿no? Que ayudó un poco con el niño, pero no sé si tú con él también tuvisteis que trabajarlo de alguna manera, esa relación. Sí, lo que pasa es que ese niño era maravilloso porque era su primera peli, pero era muy inteligente, era emocionalmente muy listo y muy maduro y era niño porque seguía siendo un niño, pero tenía algo como de una intuición desarrollada en ese sentido. Entonces fue muy fácil porque se portaba súper bien, ¿verdad? Y era maravilloso y era súper sensible. Además, a mí me encanta trabajar con niños, tengo que decir. Es verdad, sí, me gusta mucho porque me dan mucha... Me encanta, me colocan en el presente total, me parece que son muy, bueno, como que no, o sea, entiéndeme, si no son niños así como de... Iba a decir... Niños que resabidos. Sí, si no son niños que están como haciendo de niños, pero que ya no hay de esos. Nos gustan todos los niños, pero a la hora de trabajar como que es muy conmovedor, ¿no? Esta cosa así, Albante tiene una cosa como muy desnuda, muy... Claro, y tienen la inocencia y les ves ahí, te colocan en el momento y te requieren otra... No sé, sí. Y una concentración también, estar muy pendiente de cómo están, porque es muy sensible, el material es muy sensible y ellos están en un momento muy sensible también. Claro. Y bueno, por ir terminando, no sé si de alguna manera influyen en vuestras interpretaciones que se ambienten en una década concreta, como es en los 80 en este caso. Sí, claro. Eso era importante también para la historia, porque habla de un contexto determinado. No se mete en temas políticos ni habla de una transición, pero nosotros sí hablamos mucho de una sociedad que está transitando y que está totalmente estancada. Y ahí aflora toda esa violencia reprimida, ¿no? Sí, tanto el tiempo como el espacio, ¿no? Que están en un aislamiento muy grande. Hablábamos de que sucede en esta transición española en la que hay comportamientos muy brutales de todos los personajes, que son poquitos personajes, pero todos tienen pues la autoridad, pues la gente del pueblo, ¿no? Como que todos tienen son un poco arquetípicos, un poco metafóricos, y de lo que habla es que en todos está presente de alguna manera esa violencia, y una sociedad que no está... Bueno, que aparte que hay un aislamiento, que ahí no llega todo tan rápido, o sea que también está podríamos hablar de una crisis, ¿no? de identidad, de ruptura con algo anterior que bueno, en nuestro país también es muy violento. Bueno, pues nada, muchísima suerte con la película y nada, a ver si va mucha gente al cine, que es lo importante. Ojalá. Gracias.